Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Maestros y maestras, reciban el saludo del profesor Henry Valdivieso Salinas. En esta oportunidad vamos a continuar con la sesión número 2 sobre planificación curricular que se viene desarrollando en la sede de Trujillo con un buen grupo de maestros organizado por el grupo educativo Capellán. Pues vamos a continuar desarrollando esta fase que concluye ya con un producto ya operativo que todo maestro, que toda maestra debe contar antes de iniciar el año escolar, como es la planificación anual. Vamos a retomar algunos aspectos que en la sesión anterior habíamos visto, y en este caso habíamos hablado de la vinculación de todos los elementos que contiene el currículo nacional, como son el perfil de egreso, el cual estaba vinculado a las competencias, a las 30 competencias que tiene en el nivel primario, y a la vez que estas competencias se relacionaban directamente con sus capacidades y a la vez con los desempeños que se propone en el programa curricular de educación primaria. Asimismo, hemos visto esa vinculación también con los enfoques transversales que se deberían de trabajar y se deben de trabajar durante todo el año escolar. Bien, el día de hoy vamos a hacer un recuento para entrar directamente a lo que es planificación curricular. Las necesidades de aprendizaje, una vez que hemos identificado, ¿no?, aquellos elementos que necesitamos conocer de nuestros estudiantes, ¿no?, de tal manera que podamos nosotros enfocar una planificación que esté realmente contextualizada a la realidad de cada uno de ellos, ¿no? Hoy en día podemos ver que nuestros muchachos, con nuestros niños y niñas en la escuela, demandan de muchas cosas. Y siempre es bueno que el maestro conozca estas necesidades de aprendizaje que ellos tienen, pero que a la vez los podemos encontrar en nuestro currículo nacional, ¿no?, de manera general. Las competencias nos van a dar a entender, acá, las competencias, aquellos elementos, aquellos conocimientos, aquellas habilidades, aquellas actitudes que deben de desarrollar nuestros estudiantes de tal manera que puedan ir logrando progresivamente esos estándares de aprendizaje que también lo tenemos en nuestro programa curricular de educación primaria. Una vez analizado esas necesidades, una vez identificadas esos requerimientos que demandan nuestros estudiantes, es importante saber qué insumos necesitamos para la planificación curricular. Y dentro de esos insumos tenemos dos elementos que ya nos propone el Ministerio de Educación y que es importante que cada maestro, cada maestra cuente dentro de su portafolio docente, de tal manera que esto nos ayude al momento de hacer la planificación anual. Necesitamos el programa curricular de educación primaria, en donde vamos a encontrar las competencias por grado de estudios, sus capacidades, ¿sí?, sus capacidades, vamos a encontrar los desempeños por grado también y de acuerdo al área curricular que nosotros deseamos desarrollar. Asimismo, también vamos a encontrar los enfoques transversales y también vamos a encontrar los estándares de aprendizaje. Los estándares están por ciclo. Entonces, en este programa curricular vamos a encontrar todos estos elementos, además de los enfoques de área. Es decir, vamos a encontrar el enfoque del área de comunicación, el enfoque del área de matemática, el enfoque del área de educación física, y así vamos, cada una de estas áreas
tienen un porqué, debemos enseñar, un porqué tenemos que trabajar con los estudiantes, ¿no? Y ese enfoque nos da el camino al cual está orientado la enseñanza de cada una de estas áreas curriculares, ¿sí? Entonces acá también vamos a encontrar en el programa curricular también algunas orientaciones de cómo se debe realizar orientaciones para la tutoría. Entonces vamos a encontrar todos estos elementos que nos van a permitir desarrollar una adecuada planificación anual. Pero también tenemos otro elemento, otro insumo muy importante que nos está proponiendo el Ministerio de Educación, y es la cartilla de planificación. En esta cartilla de planificación nosotros vamos a encontrar las orientaciones generales para elaborar la planificación anual, las unidades de aprendizaje y las sesiones de aprendizaje. Inclusive vamos a encontrar acá modelos de cada documento pedagógico. Entonces, esta cartilla nos va a orientar todo el procedimiento, toda la secuencia que nosotros debemos seguir para elaborar una adecuada planificación anual. Entonces, es importante que bajo esta metodología nosotros tengamos que tener como insumos de tal manera que nos permita tener una planificación anual contextualizada a nuestra realidad. Entonces vamos ahora a ver cómo se debe realizar ese proceso de planificación anual, empezando por conocer el enfoque por competencias. Vamos a continuar entonces con el tema de planificación curricular, y es importante tener claro que la situación significativa o las situaciones significativas que debemos de tener son muy importantes para hacer la planificación anual. En ese sentido, una vez que nosotros hemos identificado aquellas potencialidades, necesidades, problemas, aquellas demandas territoriales en donde se ubica nuestra institución educativa, nosotros vamos a priorizar aquellas necesidades, demandas, problemas, potencialidades que nos permitan construir esas situaciones significativas que nos orienten a poder trabajar las unidades de aprendizaje que necesitamos para la planificación anual. En ese sentido, por ejemplo, acá podemos ver algunas situaciones significativas que ya se ha diseñado con los docentes que participan de la fase presencial, y por ejemplo ellos han tomado como elemento el uso adecuado de las TIC, ¿no? El uso adecuado de las TIC, por ejemplo, es una necesidad de aprendizaje del estudiante. Entonces, por lo tanto, ellos han partido de esta necesidad para generar una situación significativa. A esta situación significativa le han colocado un título, ¿no? El título es, por ejemplo, mejoramos nuestros aprendizajes utilizando adecuadamente las tecnologías de la información y comunicación. Este título necesitamos nosotros tenerlo para elaborar la planificación anual. Acá tenemos, por ejemplo, otro trabajo realizado por otro equipo de docentes en donde han partido del trabajo infantil y adolescente. Lógicamente eso pertenece a la parte de la problemática de la comunidad, pero como es un problema social muy latente donde se ubique esta escuela, lo han priorizado para que a partir de allí se lleve esa situación para ser trabajada pedagógicamente en el aula desde una unidad de aprendizaje. Entonces el tema de la unidad es: elaboramos un mural informativo sobre el trabajo infantil para evitar la explotación infantil, ¿no? Y entonces tenemos ahí otra situación significativa. Pero acá también vemos que se ha partido de una potencialidad, por ejemplo, sobre patrimonio natural y cultural, donde se ubica esta institución educativa, cuentan con hermosos parajes naturales, así como también restos arqueológicos, y ellos han construido una situación significativa cuyo título es
participamos en una visita de estudio para valorar nuestro patrimonio cultural. Entonces, así hemos construido ya las situaciones significativas que vamos a utilizar en la planificación anual, pero a la vez en el desarrollo de la unidad de aprendizaje. En este caso, necesitamos exclusivamente tener esos títulos que reflejan a la situación significativa que se va a trabajar durante el año escolar, ¿no? Entonces, es importante que nosotros, teniendo ya la cantidad de situaciones significativas por unidades, tengamos en cuenta que lo necesitamos tener desarrolladas antes de elaborar la planificación curricular. Entonces, contando con esos títulos, vamos a pasar a la otra parte ya, en donde está nuestra planificación curricular, ¿no? Entonces, estos títulos los vamos a trasladar al formato que tenemos de la planificación curricular anual, teniendo en cuenta que este es un formato sugerido que propone el Ministerio de Educación, pero que a la vez podemos nosotros adaptar y contextualizar de acuerdo a nuestras necesidades. Toda planificación anual siempre tiene un título, ¿no? Presenta también luego sus datos informativos, que ya queda a criterio de cada institución educativa, de cada docente, para que coloque aquellos datos informativos que les sean mucho más pertinentes o más funcionales para su planificación anual. Lo que sí es importante tener organizado es la parte 2, sobre propósitos de aprendizaje, organización del tiempo y la distribución en el año escolar. Acá presentamos, por ejemplo, al costado izquierdo lo que son las áreas curriculares. Acá van a estar en esta parte del lado izquierdo, están todas las áreas, ¿no? Desde el área de personal social, ciencia y ambiente, comunicación, matemática, religión, educación religiosa, educación física, ¿no? Arte y cultura. Entonces, todas esas áreas del currículum nacional se van a ubicar en esta parte de la planificación anual. Luego, bueno, hemos colocado la numeración, ¿no? Por la cantidad de competencias que necesitamos, y finalmente lo que son los propósitos de aprendizaje, competencias y enfoques transversales. En esta parte de la columna tenemos lo que es todas las competencias que vamos a trabajar en el transcurso del año escolar. En este caso tenemos 24 competencias. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en primaria tenemos 30 competencias. Pero para el caso de las instituciones educativas en donde todavía no hay docentes del área de inglés, ¿no? La norma técnica todavía nos especifica que esas horas del área de inglés se deberían tomar para la enseñanza de las otras áreas, ¿no? Entonces es por eso que tenemos 3 competencias menos, serían 27, y 3 competencias que corresponden al área de comunicación. Entonces tendríamos 24 competencias. Sin embargo, 3 competencias de inglés como idioma extranjero que nos enseñaría, y a la vez también 3 competencias del área de castellano como segunda lengua, porque exclusivamente en donde son las instituciones educativas bilingües, ahí sí tendríamos que trabajar estas competencias de castellano como segunda lengua. Entonces es importante tener en cuenta que estas competencias se deben desarrollar de acuerdo a las características socioculturales de cada una de las donde se ubiquen las instituciones educativas, ¿sí? En este caso, en este ejemplo que estamos mostrando, solamente tenemos 24 competencias. Sin embargo, donde ya se enseña el área de inglés, en donde ya hay lenguas nativas que se tienen que valorar y que se tienen que enseñar en el área de comunicación como lengua materna, entonces tendríamos que trabajar con las 30 competencias. Muy bien, continuamos en las columnas que continúan. Nosotros podríamos visualizar que viene la organización y distribución del tiempo. Tenemos, en este caso se ha organizado por trimestres, ¿no? Sabemos que un trimestre corresponde a 3 meses, ¿sí? Un bimestre a 2 meses, un semestre a 6 meses. Pero eso no quiere decir que las unidades de aprendizaje
tenga que trabajarse de acuerdo a lo que nos menciona la organización, es decir, que una unidad o 2 unidades no necesariamente corresponden a un bimestre, sino es que cada unidad se organiza en función del impacto, de la demanda, de la cantidad de competencias que yo pueda determinar. Entonces es importante que la organización de las unidades, sean por trimestres o por bimestres, estén en función a la cantidad de competencias seleccionadas, al impacto que tiene la situación significativa. En este ejemplo que estoy mostrando, por ejemplo, se ha organizado por trimestres, ¿no? Por trimestres en función de 6 unidades, es decir, cada trimestre tiene 2 unidades. ¿Por qué? Porque la organización del tiempo ha permitido que estas unidades tengan un impacto relevante, es por lo tanto que se está trabajando en función de 6 unidades. Pero podría trabajarse en función de 8 unidades, podría trabajarse en función de bimestres. Eso va a depender mucho de la organización, de cómo nosotros organizamos el tema de la calendarización, las horas efectivas que se va a trabajar, y ya va a quedar a criterio de cada institución educativa. Una vez distribuidas las unidades de acuerdo al impacto de los meses del año en donde se van a desarrollar, por ejemplo, podemos visualizar acá la unidad 3, voy a sombrearla. Los maestros han considerado trabajar Vivamos el Mundial Rusia 2018 valorando el trabajo en equipo, coincidentemente con la participación de nuestra selección nacional en el Mundial de Fútbol que se nos avecina. Entonces, como el acto de planificar es un acto de anticiparse a aquellas situaciones que se nos vienen, los maestros han elaborado una unidad de aprendizaje en función de este acontecimiento histórico, de este acontecimiento social, que va a mantener no solamente a los muchachos que participan de la selección nacional, sino a nivel nacional, a todos nosotros, nos va a mantener enfocados en la participación de nuestra selección. Entonces lo vamos a ver en la televisión, la gente va a comentar a la hora del almuerzo, en la calle, vamos a ver los afiches, la propaganda. Entonces todo eso tenemos que trabajarlo pedagógicamente desde la escuela. Entonces tenemos que tener en cuenta las fechas en donde se tiene mayor impacto para ir ubicando la secuencia de nuestras unidades de aprendizaje. Entonces eso es muy importante. También tenemos acá como otro ejemplo que se nos avecina, como quinta unidad han considerado acá los maestros, por ejemplo, trabajar Vivamos la fiesta democrática eligiendo nuestras autoridades. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos también que a nivel nacional se nos viene todo el tema de las elecciones municipales, regionales, y que esto va a generar un gran impacto en los medios de comunicación, en la participación democrática de todos los ciudadanos de nuestro país. Vamos a tener afiches, carteles, propaganda, comentarios entre los amigos, vamos a escuchar mítines, ¿no? Entonces es una serie, es un acontecimiento que va a marcar una historia, y lógicamente esta unidad va a ser un poco amplia. Las elecciones, durante las elecciones y después de las elecciones, esto genera impacto. Y es importante que el docente pueda tener claridad en esos acontecimientos que van a marcar en el transcurso del año escolar. Entonces, así se han ido seleccionando y ubicando las situaciones significativas que van a determinar la planificación anual. Luego viene la organización de cada unidad por semanas, ¿no? En función, en todo caso, a trabajar 40 semanas en el año escolar, eso es importante, y cumplir con las 1100 horas que en educación primaria se programan todos los años, ¿no? Una vez que hemos tenido identificadas ya estas situaciones significativas con los títulos de las unidades que estamos ubicando en nuestra planificación anual, solamente ubicamos los títulos, eso hay que subrayar, vamos a tener en este costado todo lo que son las competencias. Hemos ubicado las competencias, ¿sí?, de acuerdo al currículo en este caso. Es importante que no tanto liguemos al área, porque las competencias se movilizan, ¿no? Entre sí se pueden ir complementando. Entonces, no necesariamente la competencia construye su identidad, por ejemplo, le pertenece exclusivamente al área de personal social. Si bien es cierto, ese es el área que lo acoge, pero
las competencias se complementan también entre sí. Entonces construye su identidad, también lo puedo ir trabajando de repente al desarrollar un texto que tenga que ver con regular las emociones. Cuando nuestros estudiantes hacen toda una lectura de cómo trabajar el tema de las emociones, estoy trabajando el texto en el área de comunicación, pero a la vez estoy formando, ¿no?, en el análisis de esa lectura, ¿no?, para que el estudiante pueda ir valorando aquellos aspectos que ese texto nos habla sobre el tema de las emociones. Y el regular las emociones es una capacidad de la competencia construye su identidad. Entonces, como nos damos cuenta, competencias se pueden ir entre sí complementando, ¿correcto? Entonces, una vez que tenemos acá escrita todas las 24, en este caso 24 o 30 competencias del currículo nacional, vamos a empezar a trabajar en función de las situaciones significativas, en este caso de los títulos, de las situaciones significativas, e ir seleccionando aquellas competencias que se van a movilizar en cada unidad con mayor prioridad, con mayor énfasis. Por ejemplo, cuando yo digo construye su identidad, es una competencia que busca la formación integral de la persona, tanto en sus emociones, tanto en la forma que se pueda ir reconociendo y valorando a través del reconocimiento de su sexualidad, también en el tema de que nosotros podamos ir reflexionando de manera ética sobre nuestro actuar, sobre nuestra participación, ¿sí? Entonces, en el tema también de valorarnos como personas. Entonces, si el título de la unidad es Conviviendo en un ambiente organizado, aprenderemos mejor, es importante que esta competencia se tenga que desarrollar en esta unidad, porque va a partir primero con que la persona se valore a sí mismo, regule sus emociones para poder convivir en un ambiente organizado. Nadie puede convivir con los demás si es que primero no convive o no se quiere a sí mismo. Por ejemplo, si yo soy una persona que me enojo a la primera, que guardo rencor, o que soy una persona impulsiva cuando alguien me dice algo o cuando alguien va contra mis ideas, entonces no voy a poder convivir. Es importante la regulación de esas emociones, que es una capacidad de construir su identidad. Entonces, esta competencia tengo que trabajarlo en esta primera unidad para iniciar el tema de la convivencia, ¿sí? Siguiente competencia: convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Esta competencia está muy relacionada a la situación significativa que tiene que ver o que nos dice conviviendo en un ambiente organizado aprenderemos mejor. Entonces, esta situación significativa está relacionado a la parte de organizarnos, de organizar nuestra aula, nuestros sectores, a organizarnos por grupos, a organizar la biblioteca del aula. Por eso lo tenemos como primera unidad. Entonces, es importante que consideremos desarrollar esta competencia, porque es parte de esta unidad de aprendizaje, ¿no? Construye interpretaciones históricas. En este caso no lo hemos seleccionado, no está seleccionado en esta unidad, porque esta competencia tiene que ver bastante con el análisis histórico de los hechos, acontecimientos que han marcado pautas importantes en la construcción de nuestra sociedad peruana. Entonces, en este caso de la convivencia casi que no lo vamos a trabajar, es por eso que no se ha seleccionado como competencia para ser trabajada en la primera unidad. Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Si estamos hablando de convivir en un espacio organizado, en donde vamos a aprender mejor, es importante considerar esta competencia. ¿Por qué? Porque el espacio en donde nos vamos a desenvolver para el aprendizaje tiene que estar dentro de las mejores condiciones. Tiene que tener buena iluminación, tiene que tener sus sectores organizados, tiene que tener espacios libres en donde yo pueda trabajar el área de ciencia y ambiente, el área de educación física. Entonces, todo ese tema tiene que ver con gestionar nuestro espacio y nuestro ambiente. De repente, tener nuestros maceteros en el aula, ¿no? Nuestras plantas, nuestros materiales. Entonces, esta competencia se va a movilizar
esta unidad que lleva como título Conviviendo en un ambiente organizado, aprenderemos mejor. A grandes rasgos, esa es la mecánica de ir seleccionando cada una de las competencias de acuerdo a la unidad de aprendizaje que hemos considerado y teniendo en cuenta la situación significativa. Entonces, cada una de estas situaciones significativas nos van a ir marcando las competencias que se van a ir movilizando en el desarrollo de la planificación anual. Una vez que hemos seleccionado de todas las competencias en todas las unidades, como podemos visualizar, vamos a pasar a otra parte muy importante. Cada una de las unidades a la vez va a movilizar los enfoques transversales. Aquellos enfoques transversales que ya habíamos trabajado con ustedes en la sesión anterior y en donde habíamos visto que eran 7 enfoques, ¿no? Tenemos el enfoque intercultural, enfoque inclusivo de atención a la diversidad, enfoque de igualdad de género, enfoque ambiental, enfoque de derechos, enfoque de búsqueda de la excelencia y enfoque de orientación al bien común. Estos enfoques también se tienen que ir seleccionando de acuerdo a la unidad de aprendizaje. Vamos a visualizar, a ver, en la unidad número 3, en donde dice Vivamos el Mundial Rusia 2018 valorando el trabajo en equipo. Vamos a ver qué enfoques transversales han seleccionado. En este caso vemos el enfoque inclusivo de atención a la diversidad. Es importante considerar este enfoque, ¿por qué? Porque acá vamos a ver que el estudiante, al hacer todo un análisis, por ejemplo, de los equipos de fútbol, vamos a ver que dentro de su plantel tiene a muchas personas de varios lugares, ¿no? Entonces, que provienen de distintas culturas, ¿sí? Que tienen rasgos muy diferentes, pero que sin embargo, cuando se hace un trabajo en equipo, lo que vale es que tú cumplas tu función desde el lugar que te corresponde. Si eres técnico, a cumplir tu responsabilidad. El entrenador, su responsabilidad de una manera muy disciplinada. Entonces, en el enfoque inclusivo de atención a la diversidad hay que tomar en cuenta toda la diversidad de seleccionados que tenemos en el equipo nacional. Entonces, no solamente vemos gente de la costa, sino también de la sierra, de la selva, jugadores que están inclusivamente convocados a este plantel. Entonces es por eso que se ha tomado el enfoque inclusivo de atención a la diversidad, para que eso también se visualice con nuestros estudiantes dentro del aula. Por ejemplo, tenemos acá una de las actitudes que vamos a observar, es docentes y estudiantes demuestran tolerancia evitando cualquier forma de discriminación, ¿no? Nos poníamos, por ejemplo, cuando nuestro seleccionado Cueva, ¿no? Jugaba en el último partido con aquellos seleccionados de Nueva Zelanda que pues tenían una altura bastante promedio, casi a 2 metros, ¿no? Y él es un jugador pequeño. Entonces, sin embargo, en el seleccionado cumplió su función a cabalidad y fue uno de los artífices de que nuestra selección pueda lograr su meta, ¿no? También tenemos, por ejemplo, docentes demuestran altas expectativas sobre todos los estudiantes. En un enfoque inclusivo, nosotros tenemos que tener en cuenta que todos somos capaces de lograr los estándares y las metas de aprendizaje que nos planteamos. Unos más rápido, otros lo harán de manera más lenta, ¿no? De acuerdo a cómo nosotros adecuemos nuestras estrategias que nos permitan lograr esas metas. Entonces, de esa manera yo también voy a ir seleccionando aquellos enfoques que voy a trabajar en cada una de las unidades. Acá es importante tener en cuenta lo siguiente. Una vez que yo he seleccionado, es importante darnos cuenta que ninguna de las competencias se puedan quedar sin ser incluidas dentro de las unidades para ser trabajadas. Es decir, todas las que he considerado deben estar incluidas en cualquiera de las 6 unidades que he considerado para este caso. De igual manera, los enfoques deben trabajarse los 7 enfoques durante el año escolar. Tutoría y orientación educativa, como podemos visualizar, están en todas las unidades porque es transversal. Tutoría se trabaja de manera transversal durante todo el año escolar. Asimismo, también acá voy a regresar al tema de las competencias. Tenemos 2 competencias transversales que las tenemos acá, la 23 y la 24 para el caso de este ejemplo,
en donde, por ejemplo, la competencia se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC y gestiona su aprendizaje de manera autónoma. Estas dos competencias se tienen que trabajar durante todo el año escolar y en todas las unidades de aprendizaje, como visualizamos acá. ¿Por qué? Porque son transversales. El uso de estos elementos, que son las tecnologías, deben estar de manera permanente durante todo el desarrollo de nuestras sesiones de aprendizaje. Así también ir fortaleciendo la autonomía del estudiante es importante, de tal manera que vaya construyendo procesos de poder aprender de manera autónoma, ¿no? Esa es una finalidad que se plantea también el currículo nacional y lo considera como una competencia transversal. Nuevamente nos vamos a ir ya a la parte final de nuestra planificación anual, y aquí lo tenemos los ejes temáticos regionales. En este caso, cada región tiene sus propios ejes temáticos que muchas veces se incorporan, ¿no?, a los currículos regionales y que pueden ser trabajados. En el caso de la libertad, por ejemplo, tenemos 6 ejes temáticos, ¿sí? 6 ejes temáticos que nos propone el gobierno regional, ¿no?, la Dirección Regional de Educación, que debe trabajarse en todo el año escolar. Si fuese el caso, lo vamos a considerar. De lo contrario, simplemente esta parte de los ejes temáticos regionales lo tendríamos que obviar, ¿correcto? ¿Cómo se selecciona si se trabaja? De igual manera, en función de las unidades y las situaciones significativas de aprendizaje. La parte 3 tiene que ver con la organización de las unidades didácticas y enfoques transversales en el tiempo, ya sea por bimestre o trimestre. Entonces, lo que vamos a hacer acá, según el tiempo vamos a ir organizando la primera unidad, la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta unidad. Se trabaja en función de nuestra calendarización. En este caso, las clases inician el 12 de abril, ¿no? Voy a tener que contabilizar cuántos días, cuántas semanas necesito para trabajar esta primera unidad, y voy a tener que ir escribiendo en estos cuadraditos que se encuentran en blanco. Como ejemplo, estoy poniendo del 12 de marzo a 31 de abril la primera unidad. La siguiente unidad sería pues del 2 de mayo, ¿no?, hasta la fecha que voy considerando según mi calendarización. En la secuencia de unidades didácticas tenemos los trimestres, y este no es otra cosa que copiar los títulos de las unidades que tenemos al inicio, ¿sí?, de tal manera que acá lo tenemos un poco más organizado. Todos los títulos por unidades y por trimestres, los cuales también nos van a permitir tener una secuencia en la parte que continúa. Tenemos el trimestre en la columna de la izquierda, tenemos la cantidad de semanas por unidades, ¿sí?, el título de la unidad nuevamente. Acá voy a digitar las competencias las áreas que voy a trabajar durante esta unidad, ¿no? En este caso hemos considerado acá ciencia y tecnología, personal social, matemática, arte y cultura, comunicación, educación física y educación religiosa. Asimismo, también a partir de la situación significativa se priorizan los enfoques transversales. En esta parte lo que voy a hacer es bajar los enfoques transversales que he seleccionado para copiarlos y tenerlos acá listos para ser trasladados hacia nuestra unidad de aprendizaje, ¿sí? En esta unidad, por ejemplo, hemos considerado el enfoque intercultural, ambiental, de derechos, igualdad de géneros y el enfoque de orientación al bien común. Estos tienen que estar en la primera unidad de aprendizaje. Y así consecutivamente tenemos las 6 unidades, ¿sí?, consideradas para el año escolar. Finalmente vienen los materiales básicos y recursos a utilizar, que debemos considerar aquellos elementos que durante el año escolar van a acompañar a ese proceso de aprendizaje para nuestros estudiantes. Las referencias bibliográficas son muy importantes porque esto le va a dar sustento teórico, científico a nuestra planificación anual, para tener verdaderamente enfocado hacia esos logros de aprendizaje que demanda el Ministerio de Educación y que demanda la sociedad peruana para nuestros estudiantes. Bien, hemos llegado a la parte final de esta sesión 2 sobre planificación anual, teniendo en cuenta los elementos que hemos explicado, y que es importante nosotros profundizar ese conocimiento en el análisis de la cartilla de planificación curricular que nos propone el Ministerio,
y hacer un análisis exhaustivo también de aquellos elementos que componen el currículo nacional y que nos permitan operativizar ese trabajo en el aula. Como se puede visualizar, el hacer una planificación anual demanda de un análisis del contexto donde se ubica la escuela, de conocer esas necesidades de nuestros estudiantes, esas demandas de los padres de familia, esas potencialidades de la comunidad, de tal manera que nuestras situaciones significativas tengan un soporte importante y que movilicen competencias, movilicen al estudiante, de tal manera que se sientan involucrados en querer aprender pedagógicamente desde la escuela y poder contribuir a la solución de la problemática local, pero a la vez al logro de esos aprendizajes tan esperados que deseamos para nuestros niños del Perú. Muchas gracias.